quieres que hagamos con el Chema? No lo sé. Ya tenemos green light para llevarnos entonces. Entonces, ya veremos, ¿eh? Por lo pronto, voy a dejarte a solas con él para que te lo disfrutes. Y por favor, haz que sienta que va a ser muy bien recibido allá, ¿eh? No tengas ni la menor duda. This is your lucky day. Nosotros podríamos dejarte actuar, tú haciendo tus cosas, and then, bam, nosotros te metemos por la cárcel. Pero no. Queremos darte una oportunidad por colaborar. Perdón, pero sigo sin entender para qué me necesitan. No tenemos tiempo para esto, Andrews. Ya está, hay que llevárnoslo ya. Tenemos suficiente evidencia como para meterle un expediente. O tú colaboras, o nosotros te metemos por la cárcel, my friend. Oh, yeah. You're all over the place, baby. Look at that. Ooh. Chulada, ¿no? Qué bonita pareja hacen hasta que se nos hizo, compa. Sí, Amanda es una mujer lista, hermosa. Nos van a dar nietos sanos, inteligentes. Por ese lado estoy muy contento, Ricardo. Pero sigo preocupado por lo que pasó allá adentro hace rato. No te preocupes, todo está bien. Tenemos el poder económico, el poder político y el poder militar. Así es que tú y yo vamos a seguir operando como siempre. Eso es lo que me preocupa. La fragilidad del poder económico, Ricardo. Esos venían a partirte la madre por una mirruña. Son unos pinches delincuentes. Antes trasegabas marihuana con gente decente. Ahora estás rodeado de puro matón. Dejamos en la pensión, Rojo. Todavía le metimos media botella más en el camino para que cayera y pues así fue. Se quedó bien jetón. Pobre del Chema. Y de doña Elvira. Le debe de afectar a él y pues imagínate a ella. ¿Sabes una cosa, todo? Ella no se merece eso. Simón. ¡No! ¡Qué menudo! ¿Qué menudo? Es el mejor menudo de Sonora, indiscutiblemente. Elvira, eres la mejor. No, nadie lo hace como tú. ¿Nunca te lo había dicho? No, nunca me lo había dicho. Hace tiempo que no la veía tan contenta yo a usted. Bueno, pero ¿cómo no voy a estar contenta? Elvira, se nos casó la Amanda. ¿Te acuerdas de la Amandita? Se casó. Y se casó con el hombre que yo quería. Un hombre inteligente, de abolengo. Sí. Estás feliz por eso, pero también estás feliz porque andas bien solicitada. No te hagas. ¿Solicitada de qué? No te hagas tú. Ya cállate, que luego va a pensar que es verdad. ¿Y qué va a decir Elvira? Pues, ¿cómo que qué va a decir? Pues que estás feliz como nunca antes habías estado. Eso es muy bueno. Sí, antes te vimos todos que andas de malcriada, Blanca. No te hagas. ¿Pero dónde? ¿De qué hablas? Ay, pues si te está echando el ojo aquí, pero... Oye, te voy a decir una cosa, Inés. Está bien. Tienes que tomar en cuenta que tienes que dejar de tomar. Vámonos, ándale. A mí me dicen tus amigos... No, si estás alcohólica. Pues, sírveme otro tequila. ¿Qué alcohólica? Ay, mi chinita linda. ¿Cómo le haces para ser tan dulce conmigo, eh? Regulo mi corazón con el tuyo, que también hace su parte. Bueno, pues yo ni sentí cuando se acabaron los fuegos artificiales. Mejor me voy para checar que hagan todo bien. Aquí fue donde comenzó tu romance con Amanda, ¿verdad?
Ahora veo por qué dudaba tanto antes de dar el sí. Bueno, aquí fue la primera y la última. Y ahorita es una mujer felizmente casada. No sé qué tan segura está ella de eso. Te veo al rato. Ya veo que aparte de ser un buen mediador, tienes mucha suerte con las mujeres, Chema. Bueno, ya lo yo. No le puedo negar la vida lo que me dio. Qué bárbaro. Las traes a todas cacheteando las banquetas como la chinita. La vi salir bastante relajadita, hasta la novia. Según la chinita, no sabía si casarse o no. No, escucha bien la señora. Te estaba buscando y cuando vi que estabas muy ocupadito, pues decidí esperar. Pues ya me desocupé. ¿Para qué soy bueno? Para muchas cosas ya vi. Pero por lo pronto, quiero saber si puedes venirte mañana a Tucson con nosotros. Sí, sí puedo. ¿Cómo no? Muy bien, entonces vamos. Que Gary se va a poner muy contento cuando sepa, pero no más que yo. Tú vas a seguir haciendo tus cosas, como si esta conversación nunca hubiera pasado. Y esta es la última vez que nos vemos juntos en público. So, tú colaboras con nosotros o nosotros te metemos por prisión, right now. Okay. That's the right choice, man. Y tú ten mucho cuidado con lo que haces, sobre todo con Mabel. Tengo una relación con ella. Oh, yeah. We know that. Y tú vas a seguir teniendo una relación con ella, right? Y tal vez cuando esto termine, puedes visitarla en prisión. Mira, aunque el joven tiene la agenda bastante apretadita, ya lo convencí de que mañana venga con nosotros, ¿verdad? Bravo, bravo, Chema, ven. Te va a encantar lo que hacemos por allá, estoy seguro. Sí, por supuesto. También puedes llevar a tu novia a la Oriental. Tenemos un guest house muy amplio. Así es, grande. No, bueno, se les agradece, pero pues, es un viaje de chamba, no un placer. Oh, mira, muchacho, lo uno no tiene por qué pelearse con lo otro. Yo sé por qué te lo digo, ¿eh? Ah, bueno, pues. Le voy a decir a don Ricardo entonces. Ándale, pues. Nos vemos. Porque no sabe dónde se está metiendo. Oh, come on, Leslie. Let's go to dance. Okay. Sorry, baby. Okay. Ya sabes que bailas pésimo, mi amor. Enjoy, enjoy. Mira, no creas que tengo delirio de persecución, Ricardo. Pero es otro tipo de gente. Por ejemplo, el Fello Aguilera. Es como de acá, pero parece michoacano. Y los Robles son jalisquillos emigrados. Pero para mí que ya son chilangos. Tú me gustas pacoyón, cabrón. Estos matones que tú dices son los que te están garantizando la cantidad de billete que te estás metiendo. Espérate, que esto apenas está empezando, porque se va a poner más cabrón. No como el desmadrito de Colombia, pero pues para allá vamos. Oiga, ese gringo es bien tronco para el baile, ¿no, patrón? Qué pecado con la Mabelcita y yo con estas ganas que le tengo de echármela. Al baile, ¿no, patrón? Al baile. Es que mire cómo se mueve esas zanganotas para cogerla así y darle su estrujón. No, patrón, pero aquí no hay nivel. ¿Usted cree que alguna de estas mexicanitas me va a coger, por ejemplo, el pasito cañandonga, todo? Y con estos chiflamicas que de salsa no sabe. Mijo, aquí hay que caerle a que le dé a uno algo, donde uno pueda embocholar, ¿sí? Entonces consigamos un par de peladas bien bacanas, así indisciplinadas y tal, y hacemos la vuelta. Y si no, recreamos el ojo. No. Oiga, pero venga, ¿será que con todas estas mexicanas tan buenas que hay, no vamos a levantar ni uno? Vení, ¿vos crees que yo no voy a poner a vivir a Junior hoy? ¡Oh! Vea, papi, apenas salga de ahí, tucutún. ¿Es en serio? Estar aquí. Papacito.
No, sí, y yo así, y aquí Israel. Y de pronto, que tocan a la puerta. No, cállate. Te lo juro, yo me quedé sin respiración. Y cuando escuché que era rica, ay, no, cállate la boca. No, te lo juro, yo dije, ya me morí. Pero, ay, qué experiencia. Tú vas a pensar que yo estoy bien loca, pero es que nunca me había sentido así. Como viva, como que estaba viva, de verdad. ¿Tú has sentido algo así? No, Blanca. Tobías muy apenas me busca. Desde que está con la secretaria esa aún ni se me acerca. No sé la envidia que me das. Ay. ¿Cómo me gustaría estar como tú? Ay, mi hija. ¿A poco ya anda sirviendo el menudo? Que ya están muy cohetes, madrina. A ver, ¿cómo estuvo esto de madrina? Pues, ¿qué te traes? ¿Que andas tan ofrecidito? Nada, pues nomás le vengo a decir que ya nos llevamos a don Joaquín a la pensión. Esté tranquila ya. Siempre es así. Una se rompe el alma cocinando y después lo único que queda es pura mugre. No me gusta nada verla así, vieja. No, pues sí, lo canijo es sentirse así por dentro. El Joaquín en 2 días me consumió hasta los recuerdos. Nos vamos a ir de acá. Y ese cabo no va a volver a avergonzarte. Te lo digo como tu hijo. El que no pariste, pero el que decidiste tener. Porque tú eres mi jefa. Todavía me acuerdo de ti, hijo. Tu cabecita roja sobresaliendo por esos montes. Corriendo con mi Chema. Ustedes dos siempre han sido la alegría de mi vida. Pronto nos la vamos a llevar de acá. La vamos a tener como reina, como lo que es. Nos va a cuidar a los chamacos, ¿que no? Así que estés preparada. Porque como dice mi carnal, en este rancho todo va a cambiar. Hasta la vida. Oye, deme un abrazo, ¿no? ¿Cómo ves, mi reina? Nos vamos al avión para que veas las estrellitas. ¡Uy, don Pello! ¿Cómo se la está pasando? Tú siempre tan oportuno, cap. Oiga, ¿y por qué no vino el Don Cleto? Me lo esperábamos aquí. A ver, mija, tráigame una copa y ahorita le seguimos. Ándale, mi reina. Las notas aunque le peguen, ¿o qué? Tuvo una bronca con su yerno en un business. Ya sabes que el Aurelio está volando alto. Igual que por aquí el Chema quiere volar también. No te rías. Al contrario, debería estar bien agradecido de que esté celebrando ese Vamos a empezar otra vez con los reclamos. Pues ¿a poco no se la está pasando a toda madre? ¿Nada más la fiesta? No, pues eso sí. Pero no por eso voy a tener que aguantar tus mucho menos que llegues aquí con tus aires de soberbia. Deberías estar muy agradecido al Chema de estar vivo, porque ese capo sí sabe negociar, no como tú, ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó? Pasa que me quieren chingar. ¿Cómo ves? Tú muy acá, ¿no, don Ching? El uyuyuy, don Chema. No, ¿cuál uyuyuy? No, yo lo único que hice fue evitar que se armara un desmadre, patrón. Es que bajen. Yo le bajo cuando quiera, ¿cómo ves? ¿Qué ¿Qué quieres? Nada más decirle que mañana voy con los gringos. Ya quedé con ellos. Lo que tu chinga se te dé, cara. Me vale madre. ¡Mira! A ver, ya párale, vato. Perdonen que los interrumpa, pero pues es que no me quería ir sin desearles que fueran muy felices. Muchas gracias, don Pello. Pero pues sobre todo, mija, tu regalo de bodas.
Gracias, de verdad, no se hubiera molestado. Que sean muy felices, morritos. Muchas gracias. Ya, Cap, llégale. ¿Tú qué haces bailando con este pen? Nos están viendo todos. No, yo quiero bailar con la madrina de la boda. Y ya. Nos están viendo, ¿qué no ven? Mamá. Vamos a bailar, vamos a bailar. Pero... Es mi boda. Hazme caso, es mi boda, por favor. Vamos a bailar. Así que algún día, si quieres, se puede llevar pues, a Miami, aquí con otras por allá. Por lo visto le están pasando muy bien, señores. Lo siento, pero yo hasta aquí los acompaño. A ver, Feyo, espérame tantito, ¿qué está pasando? Hace ratito te vi muy animado. ¿Qué pasa, socio? Señoritas, ¿nos permiten un momento? Por favor, vayan a tomar algo por ahí. A ver, Feyo, ¿qué pasa, pues? Pasa que ya no soporto al del Ricardo. Es más, creo que de una vez le parto No, la madre. espérate, Feyo. No es el momento, tranquilo. Tranquilo. No, qué vaya. Ricardo, por favor, aquí no entiende. Ay, suéltame. Así no, Ricardo, por favor, nos están viendo. Yo sé cómo te gusta a ti. No es el momento, Ya cuando es el momento, no tú. Y es cuando yo digo. Aquí te estás, órale. ¿Qué? ¿Pues qué, señores? ¿Ya están de salida o qué? Yo estoy pensando lo mismo, ¿sí o no? Acá ya, el cupo lleno, ya. Bueno, pues qué, vatos. Nos vamos. Señores, antes de que se vayan, quiero informarles que mañana me voy al gabacho. Ahí le voy a estar llamando, ¿eh? Vea, Chema, yo con usted voy para las que sea. Y aquí con don Ricardo, sáquelo de una vez, como usted quiere. Ya. Yo opino lo mismo. Yo estaría mucho más tranquilo si estamos trabajando contigo, Chema. Estamos contigo a ojos cerrados. De hecho, ya nos dimos cuenta perfectamente quién maneja la situación aquí. Es más, lo notamos desde que bajamos del avión, ¿o no, Feyo? ¿Tienes WhatsApp? Sí, claro que tiene web. Y los tiene bien puestos este hijo de la ching. Pero ustedes no chi. En mi casa, Cap. Ahora resulta que este es el gran capo y yo soy un ¿Qué?